Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo está? Como lo prometido en el video anterior, ya habíamos visto el tema de cálculo de sección de conductores, vimos el tema de fórmulas, explicamos unos ejercicios en monofásica como también en trifásica. Bueno, ahora vamos a continuar con unos ejemplos en monofásica y en trifásica, y posteriormente se les dará la tarea en cuestión. Bueno, como verán, aquí tengo aplicando prácticamente las normas ya mencionadas hace un momento, la norma REP que nos estamos basando. Prácticamente empezamos a calcular, tenemos estos datos del motor para empezar a calcular. Por ejemplo, necesito determinar el cálculo de sección de un conductor de un motor con estas características. Este motor prácticamente es monofásico debido a la tensión que tiene. Es un motor de 3 HP. Tiene una distancia de instalación de aproximadamente 46 metros. Y en este caso, una resistividad del cobre a 0.0172 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Y ustedes saben que esta medida o esta resistividad es debido a que la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados aproximadamente en ese rango. Tengo un coseno del ángulo de 0.65 y un rendimiento de 0.85. En la parte derecha puedo observar un pequeño gráfico de cómo está la distancia del motor prácticamente. Este es el tablero de mando, el tablero de potencia, por decirlo así, de donde te está sacando la instalación. Toda esta instalación va a ser por tubo, ya sea tubo PVC o tubo XLPE, depende de cuál sea el tipo de ambiente de trabajo. En este caso no estamos definiendo el ambiente, me estoy basando por el tema de la resistividad, y sabemos que la resistividad de esta temperatura es 20 grados centígrados, quiere decir que esta instalación es bajo techo. Sigo. Bueno, empezamos. Número 1. Empezamos a encontrar, como hemos visto ya en el tema de las diapositivas, o en el documento que ya les he pasado. Tengo la potencia sobre el motor, que sería prácticamente calculando el motor de 3 HP por 746 bajo su rendimiento, tendría una potencia total aproximadamente de 2632.94 watts. Igualmente el tema de la corriente sobre el motor, igualmente con la potencia ya encontrada, por la tensión que yo tengo por el factor de potencia, tendría un amperaje de 17.71 amperes. Continuando. Bien, una vez encontré estos valores, yo necesito aplicar el potencia absorbido el motor por 1.25. ¿Se acuerdan? Esta opción es otra norma que tengo que aplicarle un 25%, ¿no es así? Es la norma ITC BT-47, lo cual me dice que debo sobredimensionar el conductor, o sea, el calibre del conductor, para poder ser el adecuado para una instalación de una carga, o sea, un motor en este caso, ¿no? Tengo entonces la potencia ya encontrada por el factor de 1.25. Esto quiere decir que este motor está en una zona prácticamente plana de trabajo, no ejerce nada referente a la gravedad, por razón este factor 1.25, ¿no? Y la corriente, en el mismo caso, por 1.25, y estos serían mis valores ya totales encontrados. Una vez que yo encontré mis valores ya definidos con la norma, recién empiezo a calcular lo que es, primeramente, caída por un método por caída de tensión. Primera parte, encuentra la caída de tensión. Prácticamente es al 5%. Entonces yo diría que este 5% por unos 30 voltios sería, en este caso, mi caída de tensión de mi cableado sería un 11.5 voltios de punto a punto. Reemplazando por la fórmula que ya hemos encontrado, que ya tenemos, ¿no? La fórmula que ya definimos ya en lo que es en el documento anterior, sería la sección para encontrar la sección en monofásica, la cual diría, reemplazando los valores, sería 2 por la resistividad, por la distancia, por la potencia total. 11.5 por los 30, y tendría una sección aproximadamente de 1.94 a 2.5. En sí me saldría el valor 1.94 milímetros cuadrados, pero no hay esto en el mercado. Comercialmente voy a encontrar este valor, 2.5 milímetros, 4 milímetros. Entonces, para constatar eso, yo tengo aquí un catálogo ya de Hiller, más o menos, en el cual me define
¿cuáles serían los valores aproximados de esa tensión? ¿Se acuerdan que la tensión, antes de pasar con esto, la tensión máxima encontrada era de aproximadamente ¿cuánto? 22.01 amperes. Esa sería la potencia total, incluyendo ya el factor del 1.25, ¿no es así? Según la norma. Ahora, aquí me dice cuánto sería el 2.5 milímetros cuadrados. ¿Cuánto soportaría? ¿Qué tensión soportaría? O sea, ¿qué corriente? Si veo aquí más abajo, voy a encontrar que tengo el valor de 2.5. Busquemos el valor 2.5 milímetros. Aquí está. 2.5 me soporta hasta, en la categoría C, dependiendo, en la categoría C me soporta hasta 24 amperes. Hasta 24 amperes me soporta, ¿no? En monofásica. Entonces, esto es importante que tenga. Y aquí tengo la tolerancia 22. Entonces, para resguardar, ustedes podrían colocar un aproximado de 4 milímetros, no justamente el de 2.5. Entonces, por criterio, yo colocaría el de 4 milímetros cuadrados, ¿no? Eso soportaría y eso me garantizaría que no va a tener ningún inconveniente el cable para su trabajo correspondiente. Y el de 4, ¿cuánto me soporta? Veamos. El de 4 milímetros me soporta hasta de 28 en B1 y en C me soporta hasta 32 amperes. Prácticamente esto garantizaría que el motor trabaje sin inconvenientes. Bueno, tampoco está sobredimensionado el conductor, ¿no? Bueno, ese sería por cálculo por caída de tensión. Veamos cómo sería el cálculo por intensidad, en función de la intensidad. Aquí tengo ya en función de la intensidad, ¿no? Aquí tengo el valor, la fórmula está expresada, ¿por qué? Por la intensidad que ya tengo del motor, que sería 22.01, que encontramos así. Reemplazando valores igual a la resistividad, por la distancia, por el amperaje y por el factor de potencia y por la caída de tensión, me saldría 1.96. Indica 1.96 milímetros cuadrados, aproximadamente el mismo que el anterior resultado. Me saldría igualmente 2.5 del metro superior, pero para garantizar, dijimos que era de 4 milímetros cuadrados. Entonces, como ven, prácticamente entre las dos estaría reflejándome la sección del conductor debe ser aproximadamente entre 2.5 a 4 milímetros cuadrados, el cual lo que de preferencia sería el de 4, ¿no? Bueno, ese sería en monofásica. Ahora vamos a hacer un ejemplo en trifásica. Aquí tengo los datos ya definidos. Tengo, por ejemplo, la distancia igualmente son 103 metros. Tengo factor de potencia del 0.90. Una potencia de 10 CV del motor. Una temperatura de trabajo de 50 grados aproximadamente en ese rango. Puede ser más, puede ser un poco menos. Un rendimiento de 0.80 y una tensión de alimentación de 400 voltios. Ustedes saben que cuando me dan la temperatura, estoy trabajando con lo que es conductividad. ¿No? Así ya tenemos la tabla de conductividad, tenemos que ir a buscar ahí. Empecemos entonces, igual que el anterior ejercicio. Número 1, ¿qué encuentro? La potencia sobre el motor como la corriente sobre el motor. Haciendo las operaciones correspondientes de 10 CV por 736, es 7360 sobre 0.80, me saldría una potencia de 9200 watts. Y la corriente de 14.75 amperes. Estos serían mis valores ya encontrados en trifásica con los valores que yo ya tengo definidos en el motor. Una vez que encuentro, hago la misma operación. Un segundo paso, tengo la potencia sobre el motor por 9200 por 95. Igualmente aquí tendría 11.500. Esto ya sería lo que yo tendría que considerar para el cálculo de sección del conductor, porque ya estaría aplicando la norma, ¿no? El mismo caso de la corriente, sería 18.14, ya no 14, sino que aplicando la norma me dice que debo considerar este amperaje para el cálculo. Empecemos primer paso, cálculo por caída de tensión, el mismo caso. El motor, digamos, cuando es fuerza, el 5%, por 400 sería 20 voltios en caída de tensión de esa cableado. Continuando con los cálculos. Empezamos con la sección, con caída de tensión. ¿Esto por qué caída de tensión? Porque estamos considerando el voltaje, ¿no? La potencia. Sería la resistividad por la longitud por la potencia del motor. O sea, el motor ya lo que es la norma. Por la caída de tensión, por la tensión, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, sabemos que no tenemos resistividad, pero que sí tenemos conductividad, así que mi fórmula sería de esta forma. Ya tengo aquí la conductividad incluida. Longitud, la caída de tensión, voltaje, ¿no? Entonces habíamos dicho que hace rato que yo debo tomar el inmediato superior de la tablita, que sería de 32 centígrados, que sería 48.47.
Porque esto podría variar, puede ser más, 55, 60, 70. Entonces, para no tener esas consideraciones, que sea algo exacto, entonces tendría que tener un rango. Por eso es que les dije que el rango está entre 20, 40, 70, 90, 105 y demás. Ese es su rango de trabajo. Entonces, en este caso, como el 50, el metro superior a 70, entonces yo tocaría tomar este valor. ¿Ya? Sigo. Entonces, la sección, reemplazando los valores correspondientes, me saldría que la sección es de 103 metros por 11.500 watts, la potencia de que se encontró hace rato, por 48.47 de conductividad, por 20 por cada de tensión, por 400 de tensión de alimentación, me saldría una sección de 3 milímetros cuadrados. Pero esta sección comercialmente no hay. El metro superior sería 4 milímetros cuadrados. Bien, veamos en tabla hasta cuánto me soporta ese 4 milímetros cuadrados. Aquí tengo la tablita, nuevamente. Vemos que 4 milímetros cuadrados me soporta hasta 32, 28, 27, 32 amperes. Entonces es alto, 32. Y aquí únicamente estamos usando 22, ¿no es así? Hace rato ya hemos mencionado que era 22.01 amperes. Si quiere podemos ver a la ejercicio anterior. En la parte anterior estaríamos viendo aquí. Aquí está datos, miren. Aquí. Este es el total. 18 inclusive, aquí está. 18.43 amperes. En trifásica. Este es el ejercicio que hicimos en trifásica, ¿no? 18. Y entonces el otro es con 28. Prácticamente el de 4 milímetros sería el óptimo, ¿no? No desea de aumentar más porque el cable sería muy grueso para este motor. De 11.000. De 4 estaría bienísimo para el trabajo que tiene que hacer ese motor. Bien, entonces el otro ejercicio, el otro sería por caída, por intensidad. ¿Ya? Este por caída de tensión, este por intensidad. ¿Ya? Entonces por intensidad, en mi caso, reemplazo la fórmula. Igualmente como no tengo resistividad, conductividad, reemplazo mis valores. Yo tengo que aquí, ya sea raíz de 3, por 103 de longitud, y 8.43 la tensión, la corriente, 0.90 el factor de potencia, 48.47 de conductividad y 20 voltios la caída de tensión. Tendría una, igualmente, una sección de 3.5, aproximadamente 4 milímetros cuadrados. Como verán entonces, estaría reflejando que por cualquiera de los métodos que estamos en cuadro, por caída de tensión y por intensidad, encontraríamos aproximadamente el mismo valor. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido. Desde aquí ya empiezan los ejercicios. Si hay dudas y consultas al respecto, por favor, pues tenlas en el Face. Ya no solamente va a ser de un motor, voy a plantear 2 motores. Entonces, en el caso que habría 2 motores, 3 motores, entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la potencia total instalada para calcular la sección del primer conductor que sería el principal. Bueno, entonces, y después, posteriormente, las derivaciones. Las derivaciones ya serían de esta forma, ¿no? Si quieren, por ejemplo, si tengo 3 motores y quiero calcular un cable para los 3 motores, ¿qué tengo que hacer? La potencia total instalada. Y hacer la misma operación y tendría la sección del conductor para esos 3 motores. Posteriormente, paradójicamente, con un solo conductor. Posteriormente quiero para cada uno, entonces ya lo independizo, ¿no? De cada uno. Y posteriormente lo empiezo a reflejar en una operación o ejercicio correspondiente. ¿Ya? Bueno, jóvenes, un gusto. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego.